¿Qué nos queda ver en este menú superior izquierdo? Las herramientas de selección, que son las últimas dos herramientas que son sumamente importantes, muy útiles, que nos queda ver un poco de toda esta interfaz. Las herramientas de selección son dos, están íntimamente relacionadas. Una es similar a un lazo o una S, es como un lápiz, a través del cual literalmente podemos dibujar nuestra selección. Podemos hacerlo con el lápiz o con el dedo. Una vez que hemos seleccionado, tocamos y ya queda hecha la selección. Para sacar la selección volvemos a tocar sobre la misma herramienta, pero no solamente podemos seleccionar de esta manera dibujada, sino que lo podemos hacer de distintas formas. Aquí abajo se abre un panel cuando seleccionamos la herramienta que podemos ver que podemos hacer una selección de forma automática en manos libres, freehand, en un rectángulo y una elipse. En cualquiera de estos casos tenemos opciones que nos permiten adicionar selección, quitar selección, invertir la selección, duplicar la selección, darle feeder, que es como un desenfoque, y borrar. En este caso lo selecciono. Vamos a ir probando. La primera sería automática. En el caso de la selección automática, lo que hace es vamos a generar una capa nueva y voy a ubicar 3 puntos grandes para justamente explicarles cómo funciona. Uno. Entonces lo que podemos hacer en este caso es volver a la herramienta de selección. Si tuviéramos una selección automática y tocamos sobre la misma, vemos que nos selecciona el contenido de la capa. Pero vamos a volver un paso. Pero si seleccionamos, por ejemplo, sobre este color, si seleccionamos de forma automática sobre este color, podemos modificar el grado de selección de la misma. En este caso no tenemos mucho margen. Podemos ver aquí arriba en la pantalla, en la zona superior de la pantalla, que nos aparece la opción de Selection Threshold, y ahí podemos modificar el alcance de esta selección, ¿sí? Otro tono. Así. Pues selecciono esta y esta. A medida que voy tocando, voy seleccionando. En este caso, como están las tres juntas, me las selecciona las tres juntas. Y podría darle ahí. Y esta es mi selección. Bueno, aquí bien, me quedan dos herramientas importantes para
mostrarles, que son las herramientas de selección. Tenemos la selección, que es un primer icono de selección, que es una especie de S, o una herramienta como de trazado. Justamente nos permite, si aquí abajo nos fijamos, abajo de la pantalla tenemos distintas opciones de cómo puede funcionar esa herramienta de selección de forma automática. Nos va a tomar los colores que reconozca. En este caso tenemos el negro del boceto en la capa y nos va a tomar ese tono. Lo hace automáticamente con el criterio que usa, digamos, Procreate es automático, pero también podemos modificar ese criterio apoyando, una vez seleccionado lo que queremos seleccionar, apoyando sobre la pantalla. En la zona superior de la pantalla nos aparece una opción que se llama Selection Threshold, que a partir de esa selección podemos modificar. Bueno, en este caso no es muy útil porque no hay diferencia entre fondo y figura prácticamente, entonces no nos da mucho resultado. Pero por ejemplo, ya les voy a dar otro ejemplo más concreto de eso. Pero básicamente la forma automática de este selector es por colores, ¿sí? O por tonos. Podemos hacer también una selección mano libre. Esta selección, por ejemplo, nos puede permitir dibujar literalmente la selección. En este caso no me lo tomo. Nos permite dibujar la selección. Es muy práctico también para rápidamente ubicar algún objeto en otro lugar. Estoy apretando apenas termino de hacer la selección y por eso me la deselecciona. Lo vamos a hacer una vez más, mejor. Aquí tomo la selección otra vez. Y tengo el objeto. No sé por qué no me está tomando lo que quiero seleccionar. Con esta herramienta de lazo podemos, en el modo freehand, podemos seleccionar dibujando básicamente nuestra selección.